Bien, segunda parte, entonces, sobre las clasificaciones internacionales donde nos habíamos quedado. Vamos a pasar entonces a cómo está organizado, digamos, la CIE-10, ¿sí? Dice categorías mayores de trastornos mentales en la CIE-10, que decíamos que tenía como este sistema de codificación alfanumérico, donde encontramos los trastornos según, digamos, la codificación. Por ejemplo, F0, trastornos mentales orgánicos, incluidos también los sintomáticos. F1, trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias. F2, y así, con distintas codificaciones, digamos, o sea, codificación alfanumérica, es decir, por letra y número, se van encontrando las distintas categorías, ¿sí?, de trastornos, ¿sí? Ahí seguimos, digamos, en el F7, y dentro de estas, digamos, vamos a tener las específicas de cada uno: trastornos del desarrollo psicológico, retraso mental, por ejemplo, en F7 y en F8, que son las que en esta materia vamos a indagar propiamente. Y así, digamos, distintos tipos. Algunas críticas, digamos, que podemos ver que con esta clasificación es imposible a veces obtener una agrupación sistemática que obedezca a un eje único, es decir, que las clasificaciones que son de estos manuales en general nos brindan, por así decir, una amplia gama de detalles, de síntomas, pero que después en la aplicación práctica no satisface las necesidades de atención primaria de salud, justamente porque hay limitación, digamos, en el sentido de que no se presentan los cuadros exclusivamente, digamos, como están descritos acá. Entonces, una simple aglomeración, digamos, de cuadros, como si fuera una especie de libro de cocina, digamos, ¿sí? O sea, tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de esto, y nos da tal trastorno, ¿sí? Entonces, termina siendo útil, digamos, ¿sí?, para usarlo, pero bueno, tiene estas limitaciones, digamos. Y dice también que posee limitaciones para estudios epidemiológicos, dice ya que no se puede ofrecer como un instrumento de análisis global de los problemas de salud, porque no pasa exclusivamente por acá, digamos, el problema de la salud en general. Bien. Pasamos al otro, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, el DSM, que es el que se usa el manual americano, digamos, ¿sí?, de Estados Unidos, que se creó, digamos, justamente por la APA, que es la asociación, la American Psychiatric Association, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos, en 1952, que creó el DSM-1, que consistía, dice, una clasificación simple, numerativa de los trastornos mentales, desórdenes psiconeuróticos y trastornos de personalidad. Allá en el 1968 ya aparece el DSM-2 con una lista un poquito más detallada, es decir, que se fue haciendo un poquito más específico, digamos, la clasificación de los trastornos. En 1980 aparece el DSM-3 con características fundamentales como un uso de criterios explícitos y específicos para la definición del trastorno, el empleo de un esquema que es más multiaxial para la formulación diagnóstica, es decir, que nos permite a través de los criterios diagnósticos, de alguna manera, establecer a qué cuadro, digamos, tengo que pertenece el trastorno que puedo estar observando, digamos, en ese momento. Bien. El modelo multiaxial, digamos, considera sistemáticamente varios aspectos de la situación del paciente y los evalúa a través de variables informativas, es decir, que vamos a ver mediante estos ejes que intenta describir al paciente en su dimensión biopsicosocial, diciendo que la persona tiene estas dimensiones: lo bio, lo biológico, lo psíquico y lo social, cómo van influyendo, digamos, ellos influyen, por eso es multiaxial, se influyen, digamos, para un trastorno específico, digamos, ¿sí?, para diagnosticar un trastorno específico. Y ahí tenemos los ejes que vamos a ir viendo, o sea, cómo está organizado en ejes. Eje 1, trastornos clínicos. En el eje 2 vemos trastornos de personalidad y retraso mental. En el eje 3 vamos a ver enfermedades médicas. En el eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5, evaluación de la actividad global, digamos, ¿sí?, por así decirlo. Con estos 5 ejes se puede evaluar, digamos, a una persona. Y ahí entramos en lo que son las categorías mayores de los ejes 1 y 2, por ejemplo: trastornos del inicio de la infancia, niñez y adolescencia, trastornos mentales orgánicos, trastornos mentales debido a condiciones médicas, etc.
Y después los ejes, las categorías mayores de los ejes 1 y 2, disociativos, de identidad de género sexual, de trastornos de la alimentación, etc. Algunas críticas hacia el DSM, vamos a encontrar que no asume que cada categoría de trastornos mentales sea una entidad separada, digamos, con límites que la diferencian de otros trastornos mentales y no mentales. Entonces, la pretensión epistemológica del ateorismo, porque es ateórica, es imposible en realidad, porque antes que ateórico, el DSM es politeórico, porque hace como una especie de eclecticismo en el sentido de es ecléctica, como que toma de varias disciplinas, ¿sí? O varias, incluso escuelas de psicología, de psiquiatría, distintas cosas. Entonces, por ahí se puede entender como que es un poquito más nublada, digamos, ¿sí? La visión que tiene, es decir, que no arroja a veces demasiada claridad, digamos, sobre un tema, sino que pone todo lo que se ha dicho sobre eso y con eso cada uno toma lo que le parece. También dice renuncia a la penetración intersubjetiva entre médico y paciente para limitarla a una mera observación objetiva del paciente. Es decir, que cuando hablamos de los criterios diagnósticos, siempre vamos a ver que explica de alguna manera este modelo diagnóstico desde los criterios, ¿sí? Y parecido, digamos, a la CIE-10, también utiliza, digamos, este criterio como diciendo, bueno, con estos criterios se diagnostica a una persona. Y bueno, muchas veces uno no puede esperar a cumplir los criterios tal cual son, digamos, en la realidad, o sea, para poder verlo después en la realidad. Por lo tanto, a veces no es la mejor guía solamente, digamos, el DSM para basarse en hacer un diagnóstico mental, o sea, sobre un trastorno mental. Bien. Y bueno, con esto finalizamos por ahora esta primera clase. Cualquier consulta espero que me escriban al mail y vamos aclarando las dudas que puedan surgir. Muchas gracias.